Pues nada, chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y la verdad, un vídeo que no tenía pensado hacer porque literalmente esta sesión tenía pensada grabar push, pero estoy haciendo pull, literalmente el mismo vídeo o la misma sesión que el anterior vídeo, pull A, o sea, toca remo en T, pero quiero enfocarlo desde otro punto. ¿Por qué? Porque hoy me llegó una cosa que voy a enseñar, a ver, esperad, está bastante guapa, de hecho, si os interesa, pedidme el enlace o lo que sea y os lo mando, porque no tengo, esto no es ni código de descuento ni nada, ya comentaré, ya lo estáis viendo, a ver si se ve, el típico agarre de Prime para dorsal. Entonces se me ocurrió la idea de aprovechar que literalmente hoy va a ser la primera sesión que los pruebe en la cueva, que creo que va a suponer un cambio radical, porque este tipo de cosas da una diferencia brutal en un sitio como este, en el que la maquinaria es limitada. Ya quisieran muchos gimnasios obviamente, pero es un sitio al que al final que tenemos máquinas de espalda 2, entonces la maquinaria es limitada, ¿no? Yo creo que eso es algo obvio. Entonces eso, quería aprovechar este hecho, que es literalmente el primer día probando esto, para explicar un poco quizás el cómo aprender a trabajar el dorsal o cómo aprender a moverte desde la mano para trabajar el dorsal, las diferencias entre espalda media, alta y dorsal, y por qué un maneral como este puede suponer una diferencia radical en el estímulo que se lleva a tu dorsal. Bueno, el caso, que no me enrollo más y vamos a darle caña. ¡Let's go! Men du ser inte glad ut. Nej, Varför det? jag har ett tråkigt sällskap. Menar du din väpnare? Nej, inte honom. Vem menar du då? Mig själv. Vamos, última, tío, va. Vamos. Dámelas bien, va. Buah, mucho mejor, la verdad. Cerré un poco la mano y la verdad es que mejor, porque me estaba costando con la izquierda, ya la cerré un poco más y mejor, y con la derecha la abrí, pero notaba que no pronaba bien. Entonces dije, bueno, voy a probar a cerrarlo un pelín más, a ver si puedo centrarme un poco más en el pronar y tal, y la verdad es que bien, y muy bien. En general le redujo un poco la carga a las series del remo en T. Antes hacía 4 más 5 y ahora estoy con 4 y 3 más 15, porque honestamente veía los vídeos y no notaba que me movía mal. De hecho, creo que me muevo bastante bien en general, en los gestos de espalda y tal, gestos de dorsal me muevo bastante bien. Este no es un gesto para dorsal, pero creo que me muevo bien. Pero, joder, honestamente, notaba que me costaba moverme bien, en el sentido de que hacer lo que quería hacer me resultaba difícil y notaba que con menos carga me podía centrar más en el gesto, obviamente. Y es que es algo que estoy tratando de hacer en muchos ejercicios. Y es que, joder, a veces noto mejor casi las aproximaciones o incluso las back-off que las top sets, porque creo que a veces me caliento un poco con las top sets y tal y no termino de colocarme en una postura en la que pueda disociar bien y hacer lo que quiero hacer. Es como que la carga en cierta forma me comprime. Y también, joder, tratad de notar esto vosotros un poco en vuestras series, porque coño, no se trata solo de pensar en el estímulo, pero se trata en el pensar qué quiero hacer y cómo me estoy moviendo con esta carga, porque a veces dices, joder, esta carga quizás es una carga light,
pero me permite controlar muy bien el gesto, disociar, no tener que pensar demasiado en el controlar excesivamente y tratar como de estar muy bloque y tal, y me permite hacer lo que quiero hacer bien y noto un muy buen estímulo y dices, joder, meto más carga, igual me hago las mismas repes, igual parece que están bien desde fuera, pero tú notas que estás como muchísimo peor, como que tienes que estar muchísimo más centrado en tratar de no colapsar que en tratar de ejecutar y hacer el gesto bien de manera sencilla y notar el músculo objetivo. Y es un poco lo que me pasaba aquí, o sea, no me notaba mal, pero es como, joder, noto que las manos no están yendo como yo querría, noto que no estoy del todo disociando bien y abriendo ese espacio, y con menos carga me notaba mejor y lo hice y mejor. Y en general creo que es una buena decisión. Ya veis que me estoy moviendo top set 8 repes, back off en torno a 10, 9 repes, 9, 8 creo que hice, y la verdad es que bien. Y nada, simplemente por comentar, porque este vídeo va del dorsal o de cómo trabajar el dorsal, es un vídeo un poco sin pensar demasiado, porque literalmente me llegaron los agarres y quería hablar del tema y ya está. Quiero pensar quizás, o quiero hacer un vídeo un poco más elaborado cuando esté Pablo, un poco ya más planteado y tal, pero bueno, esto de momento es lo que hay. Y bueno, simplemente por comentar, porque, a ver, esto tiene muchísima relación con el tema del vídeo, que es la mano, o el cómo aplicas la fuerza desde la mano, la rotación interna, la rotación externa, la pronación y la supinación. Fijaros en este gesto es un gesto que literal es el antagónico al empuje, o sea, un empuje horizontal, un press banco, un press plano. Literalmente, ¿qué es un gesto? Es esto, literalmente es el antagónico de esto, que es un remo. Entonces, el gesto de empuje es un gesto de rotación interna máximo y el gesto de tracción es un gesto de rotación externa en general, pero dentro de que es un gesto de rotación externa, tienes que centrarte en rotar internamente, porque realmente es un gesto que simplemente por el hecho, o sea, tenéis que tratar de establecer quizás una relación, y de hecho también tiene bastante sentido anatómico, porque pensad en los músculos, quizás el dorsal o incluso el pecho superior o incluso deltoides anterior y cosas así, el cómo se insertan hacia arriba el dorsal que va rodeando las costillas de arriba a abajo, es un gesto al dorsal que le viene bien moverse cerca del cuerpo porque rodea las costillas y va de arriba a abajo. Entonces literalmente le vienen bien gestos que van de arriba a abajo rodeando las costillas. El pecho superior, que se suele decir literalmente, ¿no? Convergencia, vamos a decir, hacia arriba. Por eso, por ejemplo, cuando tú haces un press plano y te pegas al cuerpo, se le suele llamar agarre vertical, y te alineas con las fibras del haz, ¿no? Pues con el dorsal lo mismo. Cuando tú estás aquí es un gesto más plano, que es quizás más con las fibras medias del pecho y tal, que se relaciona más con la zona media de la espalda, zona media alta de la espalda, trapecio y tal y cual, y cuando te pegas un poco más ya es un gesto de dorsal. Entonces, tenéis que pensar simplemente que el hecho de colocar la escápula en una posición ya va quizás a predisponer más el movimiento, a alinearte más con unos grupos musculares u otros, ¿no? Al final esto es un tema de las fibras que estén más rectas o más alineadas con el movimiento, que tengan la menor distancia entre punto y punto, tienen más capacidad de aplicar fuerza, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás aquí, ¿con qué te estás alineando un montón? Con el deltoides posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque favoreces este gesto. Entonces, es posible que cuando haces esta trayectoria trabajes mucho el deltoides posterior. Por poner un ejemplo, ¿no? Simplemente por el cómo tú aplicas la fuerza con la mano. No es lo mismo supinar, que coloca la escápula en una posición, quizás un poco de depresión, ¿no? Que pronar coloca la escápula en una posición un poco como basculada posteriormente, como en un press. Tú en un press, literalmente, ¿cuándo acaba el press? El press acaba con una retracción y basculación posterior, ¿no? O sea, con una elevación, perdón, y basculación posterior. Entonces vas elevando la escápula y vas basculando posteriormente. El remo es igual. Y luego una supinación, que es literalmente deprimir la escápula, ¿no? Entonces tú lo que buscas, que es literalmente colocar en una escápula o sea, la posición, buscas colocarte en una posición de la escápula favorable para poder moverte con respecto al dorsal. Esa es la idea. Entonces, por eso tienes que centrarte mucho en lo que haces con la mano, porque lo que haces con la mano determina en parte lo que haces con el resto del cuerpo. O sea, al final pensad que la escápula entera es un gesto de rotación externa, pero dependiendo de en qué punto estés, hay rotación interna, porque es algo relativo, porque es un gesto escapulohumeral. Entonces, cuando tú, aunque el gesto entero de arco de flexión del hombro sea un gesto de rotación externa, hay un punto en el cual la escápula no se mueve y se mueve el hombro respecto a la escápula. Entonces estás en un gesto de rotación interna. Y ese gesto coincide precisamente ¿con qué? Con los presses horizontales, con los gestos para espalda media y alta. Y el resto de movimientos son movimientos más de rotación externa. Y por eso la supinación, por eso necesitas supinación. Por eso estos gestos quizás más militares verticales son gestos más de supinación. Igual tanto para dorsal, la analogía que hice antes de quizás el pecho superior o incluso las fibras un poco más medias bajas del pecho con respecto a la espalda media alta y el dorsal, y es un poco eso. Vale, bueno, lo primero de todo voy a pedir perdón por la calidad de grabación, porque honestamente cuesta mucho como grabar el remo alto
en la cueva, honestamente, por lo menos yo solo. Supongo que cuando esté Pablo y tal será más fácil porque la cámara es móvil y no necesitas un trípode y tal, ¿no? Pero en el andar colocando un trípode, sin coñas, dificulta mucho porque es como muy difícil buscar un buen punto para grabar y que se vean las cosas. Literalmente no hay espacio en la cueva. Eso va a ser un problema. El tema, el agarre este para dorsal. Bueno, de hecho es un agarre que es muy curioso. A mí siempre me resultó curioso porque, joder, yo me acuerdo al principio que se empezaba a ver y popularizar con los agarres típicos Max y tal para dorsal y... Joder, yo durante un tiempo pensaba que eran la clave y que suponía un cambio radical, que era como, hostia, un buen gimnasio que tiene eso. Y de hecho, creo que los Altafits los tienen de normal, este tipo de agarres y tal. Y yo la primera vez que lo vi dije, hostia, esto lo tienen en un Altafit, qué locura. En plan, esto me parece una locura. Cuando empezaba a conocer un poco sobre este mundillo, y la verdad es que luego se dejaron como de popularizar o poner de moda y pasaron como a un segundo plano dentro de lo que es el ambiente biomecánico, Broscience y tal. Y a día de hoy creo que muchos gimnasios tops de España lo tienen y literalmente nadie lo usa, nadie. Es como que quedó súper relegado, la gente usa manerales normales. ¿El por qué? Porque no entienden cómo funciona esto, yo creo honestamente, y porque nadie habla de ello, es tan sencillo como eso. O sea, la diferencia que vemos aquí respecto a un agarre normal es que es un agarre tipo escalada, no sé si se puede ver, es un agarre tipo escalada en el cual, no sé si lo veis, quizás se ve desde ahí, no lo sé, soy ciego. La mano literalmente está completamente abierta, o sea, te abre la palma, te obliga a agarrarte desde los dedos y coger la palma así. O sea, tiene una cosa buena que es que utilizas la palma como apoyo, entonces efectivamente tienes el punto de apoyo de la mano, porque idealmente debería ser como el bípode de la mano, en el cual esto sería como el talón del pie. Entonces, precisamente porque esto es como el talón del pie, pensad que existe una gran relación entre la mano y el pie, porque al final hasta hace 2 días literalmente caminábamos a 4 patas, ¿no? Por de dónde venimos, de la evolución. Entonces, la mano y el pie están íntimamente relacionados, y cuando tú hablas de pronación con el pie, ¿qué hablas? De aplanar el arco plantar, ¿no? Y cuando hablas de supinación, ¿qué hablas? De crear ese arco, de abrir espacio, ¿no? Estás en una posición de rotación externa en la cual estás absorbiendo fuerza, ¿no? Y esto tiene relevancia porque dependiendo de qué tipo de gesto hagas y cómo se encuentre la carga respecto a tu cuerpo y tal, o cómo se encuentre una mano respecto a la otra, vas a hacer unas cosas u otras. Entonces, la mano es clave absolutamente en la mayoría de gestos, igual que lo es el pie en los gestos de pierna, porque pensad que al final es de donde viene toda la fuerza. Entonces lo que tú haces con la mano determina en cierta forma lo que ocurre en toda la cadena, y las fugas de fuerza muchas veces ocurren porque tú no traduces bien la fuerza o porque no aplicas bien la fuerza con la mano o con el pie, y esto se ve siempre, y ya lo hablé muchas veces en la jaque y tal, pero también ocurre con la mano. Entonces la mano es importante, y este agarre lo bueno que tiene literalmente es que te coloca la mano en una posición de rotación externa, en la cual te abre la palma, como ya digo, la relación entre la mano y el pie. Entonces, precisamente por colocarte en esa posición de rotación externa, te pega un poco más, coloca la escápula en la posición de rotación externa y favorece mucho el que rodees la caja. Y yo creo que se empezaron a demonizar, honestamente, porque no se pueden usar straps y porque son como raros y porque la gente no sabe muy bien cómo usarlos quizás, y yo veo muchas veces que la gente lo agarra mal y que lo agarra como así, como si fuese un gato haciendo cosas raras, cuando realmente no. Tú lo que buscas es aquí abrir bien la palma y tener bien este agarre y este apoyo aquí en el bípode plantar, o sea, en lo que sería el talón de la mano, entre comillas, agarrar con el pulgar por aquí, porque el agarre del pulgar es distinto al del resto de los dedos, no está pensado para agarrar como si fuese el resto de dedos que rodean y ya está, sino que está pensado para apretar. Entonces agarras así, es clave, y nada, sobre este gesto te mueves, así que poco más que decir, yo creo. Vamos a probarlo. Vale. Bueno, lo primero de todo, decir que no tengo el setup puesto ni nada, ahora que me doy cuenta. Soy retrasado, pero bueno, vamos a probarlo. He de decir que el otro día bajé expresamente a probarlo, así que bueno, ya le di un primer try, y la verdad es que honestamente no veo diferencia respecto al de Prime, que hay por ejemplo en el body, pero bueno.
Vale, ya estáis viendo, no sé si lo veréis, pero establece una relación brutal o una asociación brutal entre el brazo y el antebrazo, que quizás con otro agarre no podría tener, porque es literalmente como si fuese un gancho. Al abrirte la mano, crea como una relación brutal entre el brazo y el antebrazo, en el que yo simplemente tengo que centrarme en conectar con los dedos de la mano, gestionar esa supinación, esa rotación externa relativa, y el movimiento se va dando solo. Entonces, la verdad es que está muy bien, es como un gesto literalmente, lo típico que se dice de que solo tienes que pensar como en mover el codo, que realmente no es así, tienes que aplicar la fuerza desde la mano y el resto del gesto se va dando. Pues este gesto favorece mucho eso. Y nada, no me enrollo más, la verdad es que va muy bien, o tiene muy buena pinta, vamos a probarlo in situ. Let's go. Primer intento. Vamos, tío. Y eso que con la derecha es con la que peor me muevo, ¿eh? O sea, noto que me cuesta más porque, claro, al final al estar rotado hacia la izquierda, o sea, esto todos, ¿eh? La cadera la tienes a la derecha, entonces el tronco hacia la izquierda, entonces por el hecho de estar rotado hacia la izquierda, como que te es más fácil rodear la caja precisamente con la izquierda, y con la derecha como que noto que es un gesto como más recto, como que me cuesta más como colocarme para alinear brazo y antebrazo bien. Con la izquierda me coloco y ya noto como el brazo y el antebrazo como que tienden como a ir hacia afuera, pero la verdad es que muy bien. O sea, probablemente este gesto a la gente no le guste de normal cuando no sabes muy bien cómo ejecutarlo, porque claro, cuando no te centras bien en lo que tienes que hacer con la mano, notas que uno, la mano se te resbala, que dos, no estás activo porque es un agarre pasivo, ¿no? De rotación externa, no es de generar fuerza como tal, sino de absorber, de abrir la palma, de rodear en ese sentido, ¿no? Y luego encima notas que quizás te tiende como a pronar, o sea, lo que te pide el cuerpo literal es como agarrar, como hacer la fuerza, cerrar, precisamente. Pero claro, es que este gesto tienes que conducir la externa, y una vez la conduces bien y tratas como de mover brazo y antebrazo en línea y moverte desde los dos últimos dedos de la mano, vas rodeando, vas gestionando la externa, te vas moviendo en línea, vas separando y vas abriendo, y la verdad es que se nota brutal. O sea, vas como generando ese espacio que te permite ir hacia adelante y luego en la concéntrica aplicar la fuerza, y la verdad es que muy bien. O sea, lo típico que se dice también de que el dorsal no tiene palanca más allá de los 120 grados, que parece ser que no es tan así, porque solo se hace como en estudios de muertos literalmente, y como que no se estudia bien quizás las palancas normales y cómo el cuerpo va variando para cambiar un poco la palanca a lo largo del tramo. Pero yo lo que te diría quizás es que seas capaz como de, o sea, utilizar la lógica, claro. O sea, yo lo que trato es de gestionar la fuerza, voy generando o voy gestionando la rotación externa de manera relativa, y voy estirando, y cuando noto que se me está yendo la mano, que tiendo como a pronar, como a anteriorizar, como a perder el control y girar el codo, que al final es anteriorizarte, pronarte, paro, literalmente paro en ese punto y gestiono la externa y lo llevo hacia abajo desde la mano, y ya, y se nota muy bien como la relación de nuevo entre la mano y el codo con este tipo de agarres, porque con uno como más pronado como que notas que tienes como que tirar de él, con este notas como de verdad como un poco, hablando así de manera vulgar, como si cerrases el cuerpo, como si lo rodeases así, como si fuese una sierra, y la verdad es que brutal. Esto no os veis que para mí este agarre se sitúa en un, bueno, obviamente ya lo sabía, pero un top tier para dorsal, y el poder hacerlo en la cueva en unas poleas, porque en el body lo hago en las poleas Life Fitness, que no son tan ajustables, al final es algo fijo y tú te colocas en base a ello, y la verdad es que el poder ir ajustando al como yo quiera, y tratar de buscar una posición en la que, porque tips para ejecutar cualquier ejercicio realmente. En primer lugar, que el brazo y el antebrazo estén alineados, que realmente existe como una relación entre el fémur y la tibia y el brazo y el antebrazo. Tú en una jaca buscas que fémur y tibia estén alineados para que la rodilla se pueda flexionar correctamente, ¿no? En un leg curl sentado, buscas precisamente eso, que se alinee bien, gestionar la interna para poder flexionar bien la rodilla, ¿no? Porque esto ha de ir a interna, la tibia ha de ir a interna y el fémur ha de ir externa a nivel relativo, porque no se mueve realmente, pero la tibia va interna.
Entonces eso, que estén alineados, brazo y antebrazo pasa igual, han de estar alineados, entonces asegurarte de que se mueven en la misma línea, no que el brazo esté hacia afuera y el antebrazo hacia adentro, que estén alineados y luego ser capaz de gestionar bien el movimiento desde la mano para generar lo que tú quieres generar, que no se trata de rotar externamente o de rotar internamente, no, se trata de gestionar la externa a nivel relativo y eso empieza desde la mano, el cómo aplicas fuerza desde la mano y el cómo vas evitando perder el control y tratando de anteriorizarte, esa es la intención. Entonces nada, la verdad es que muy bien, o sea, muy bien. No sé qué iba a decir a nivel de el dorsal o de brazo antebrazo, pero la verdad es que yo lo noto muy bien, o sea, tengo que hacerme a ello. Ya digo que a mí lo que más me cuesta quizás es como alinearme con la polea, porque a pesar de que el brazo y el antebrazo estén alineados y que más o menos voy en la dirección de la polea, cuando veo en un plano rollo tridimensional, no solo simplemente voy hacia abajo, la polea va hacia abajo en la misma dirección, es como que me viene todo el rato la polea desde fuera, como que no termino quizás de ir en la misma dirección yo que la polea, a nivel, vamos a decir, del cómo diverge o el cómo converge. Eso es quizás lo que más me está costando, pero lo estoy notando muy bien. ¡Oh, brutal! ¡Fua! ¡Fua! Con esta muy bien, con la izquierda mucho mejor que con la derecha, por lo que comento, precisamente por el hecho de estar rotado. Con la derecha no me sale como alinearme tanto, como que es un gesto como más simplemente hacia abajo y ya está, y con la izquierda por el hecho de estar rotado voy como rodeando la caja de manera natural y me sale muy bien, y la verdad es que las sensaciones son increíbles, increíbles. Yo este agarre honestamente lo estoy notando muy bien, o sea, no, ya lo notaba en el body, no es nada nuevo, pero sí que creo que este tipo de cosas en cualquier gimnasio pequeño marcan la diferencia brutalmente, porque al final se trata de lo que ya haces, hacerlo mejor o tener capacidad de hacerlo mejor. Es un poco como una cincha, o sea, tú una cincha, ¿por qué la compras? Para tratar de añadir un elemento externo que te ayude a estabilizarte o te ayude a mantener quizás el stack mejor, ¿no? Y poder disociar, que al final es lo que buscas. Pues aquí lo mismo, lo que buscas es generar mejor la fuerza desde la mano, que es el motor principal del movimiento y a partir del cual debería moverse todo, ayudarte a gestionar mejor la fuerza, ayudarte a generar mejor la fuerza desde la mano, ayudarte a disociar, a generar ese movimiento relativo que te permite moverte, porque al final, si no gestionas bien el movimiento desde la mano, ¿qué pasa? Que te vas como un bloque, te vas. Y eso es lo que pasa muchas veces, que somos incapaces de movernos desde la mano y de generar el movimiento, y es cuando empiezan las descompensaciones, las orientaciones. Cuando tú no eres capaz de abrir espacio, tu cuerpo se orienta, porque la tarea siempre gana. Entonces tú lo que buscas en hipertrofia literalmente es ser capaz de disociar, y todo eso empieza la mayor parte de las veces desde la mano y el pie, porque el resto es mantener el stack y seleccionar una carga que no te obliga a comprimirte, que te permita disociar bien y generar ese movimiento relativo, y es así de sencillo. Y con tener control de un par de cosas generales, tener el stack y moverte bien desde la mano o desde los pies, de verdad que lo tienes casi todo, casi todo. O sea, el resto son pequeñas puntualizaciones, pero todo empieza desde la mano en el caso de los gestos de dorsal. Vale, simplemente por comentar, ya que estoy, bueno, lo primero de todo, que después de hacer este gesto voy a posar para ver qué tal le sienta al cuerpo el cambio de maneral, y nada, simplemente por comentar, ya estáis viendo, estos son actualmente los 3 manerales que estoy usando en la cueva, porque este, que era el que antes tenía únicamente, este de hecho me lo dejó Pablito, se me rompió haciendo, de hecho lo visteis en un vídeo, se me rompió haciendo jalón neutro. Entonces este me lo dejó Pablito y fue el que usé durante un tiempo porque era el único que tenía. Compré este, ahora me llegó este, estoy pendiente de que me llegue alguno más que de hecho pienso comprar. Entonces nada, simplemente por comentar cuáles son las diferencias entre este maneral y este. Ya lo estáis viendo realmente, pero este me abre la palma que flipas, me coloca en una posición de rotación externa, me facilita hacer fuerza con estos dedos y me facilita gestionar la supinación, la rotación externa. Este lo contrario, o sea, este no puedo supinar bien por cómo está esto. Literalmente, fijaros, me cierra la mano todo lo que puedo, o sea, literalmente me coloca la mano como si fuese una barra perfecta, el primer apoyo y el segundo apoyo, ¿no? Lo que sería el primer metatarso, quinto metatarso, por así decirlo, en el pie,
pues literalmente me favorece un montón la pronación, la rotación interna. Entonces este gesto para supinar, mal, o sea, te tienes que colocar quizás en una posición como un poco más abierta y tal, y supinar mejor, pero tal y como está, es que parece casi que te cuesta meterte hacia adentro, parece que te cuesta. Cambio, un gesto como este, te pones y ya te coloca en esa posición que te favorece rodear la caja. Entonces, son pequeñas diferencias que ya digo, en un gimnasio como este, es que suponen una diferencia abismal, porque esto es ahora como, salvando las distancias, una buena máquina para dorsal. ¿Por qué? Porque el agarre es bueno, me favorece hacer lo que quiero hacer, me favorece el rodear la caja, me puedo colocar literalmente como quiera, las poleas van súper suaves, es un perfil relativamente bueno porque es un perfil plano, que no es el mejor, pero por el hecho de que la polea va suave me permite luchar, tengo capacidad de luchar, tengo capacidad de aplicar fuerza y de hecho como no pesa en estiramiento me permite controlar bien el gesto en estiramiento, no me voy, gestiono bien el movimiento, controlo bien la rotación externa. Entonces joder, al final un gesto como este, honestamente, lo digo completamente siendo honestos, un gesto como este, bien hecho de remo alto, es mejor que muchísimas máquinas top que hay en el gimnasio. Y no lo digo por decir, lo digo, y esto siendo consciente de que me acabo de comprar yo una máquina de espalda, pero que no lo digo por decir, o sea, que estos gestos son la hostia y simplemente el hecho de tener unos manerales como estos cambia el juego radicalmente porque cambia el estímulo que le puedes sacar, porque te permite gestionar mejor la externa desde la mano y eso al final te permite gestionar mejor el movimiento y controlar mejor y trabajar más desde los músculos que quieres al final. Entonces cambia el juego y este gesto para rotación interna, para algún press o algo así, también cambia el juego. Para un gesto de tríceps que buscas acortar bien y tal, ya lo explicaré en un vídeo, pero está de puta madre. Igual que este gesto para supinar, para trabajar bíceps y así, está muy bien. Y estas muñequeras también tienen su utilidad, o sea, no es que sea inútil. Yo ahora mismo esto solo lo estoy utilizando para aperturas, pero no es que sea inútil, tiene utilidad. Lo que pasa es que creo que tenemos que empezar a trabajar también un poco desde la mano y tratar de atender a los problemas que tenemos en la mano, porque muchas veces es como, yo no me doy cuenta, me falla la pronación, me falla la capacidad de aplicar fuerza desde la mano y trato de hacer un press moviéndome desde las muñecas. Pero qué muñecas, chicos, si es que no controlas la mano, o sea, es que aunque el pecho se inserte en el húmero, dependes en parte de lo que haces en la mano, porque la mano define cómo gestionas el movimiento. Entonces tú dices, sí, vale, me mantengo en línea, pero si no gestionas bien el movimiento desde la mano, te vas a meter a externa, vas a tender a irte. Entonces siempre, por eso el agarre Bluetooth es tan importante, porque transmites la fuerza desde la mano y gestionas bien la interna. Y en unas aperturas, aunque sea un gesto desde los codos, tienes que gestionar bien la interna y tienes que hacer ese gesto de aducción, que es rotación interna puro. Aducción es cerrar espacio, abducción es abrir. Entonces es completamente distinto y el cómo aplicar la fuerza desde la mano cambia el juego para mí. Y nada, no me enrollo más, voy a probar ya jalón unilateral. Simplemente por comentar, por hacer una pequeña apreciación, que realmente mucha gente se piensa que el movimiento ha de venir de la escápula o ha de ser un gesto forzando un movimiento escapular y tal, y nada más lejos de la realidad, que hay gente que dice, es que no deprimo bien la escápula, o es que no termino de hacer bien el gesto, no termino incluso de elevar, fuerzan como a elevar para luego deprimir, tratan de hacer el gesto escapular. Un error para mí grande, porque de nuevo, no te das cuenta de dónde viene el gesto. El dorsal donde se inserta en el húmero, rodea las costillas, lo que hablamos, ¿no? Gestos de rodear la caja torácica de arriba abajo, pero es que el movimiento viene desde el húmero y por lo tanto desde la mano, porque es de donde gestionas la fuerza. Entonces tú lo que tienes que centrarte es en mover el húmero, en mover la mano, en gestionar el movimiento desde la mano. Esa es la clave de todo y a partir de ello ocurrirá lo que tenga que ocurrir. No fuerces a forzar posiciones, a hacer movimientos forzados antinaturales y deja que se dé el ritmo escapulohumeral natural. Si tú no tienes capacidad de acceder a cierta posición de manera activa, de manera natural, o sea, tú dices, vale, yo tracciono y no termino de deprimir el húmero, no, quizás podría deprimirlo más según tu lógica, supuesta lógica, pues si no te sale de manera natural gestionando bien el movimiento desde la mano, es que no tienes acceso a ese rango, que no tienes la capacidad de hacerlo con cargas. Si independientemente de la carga que uses, no puedes hacer el gesto de manera natural bien desde la mano y tienes como que forzar posición, estás enfocando mal el gesto, o sea, es simplemente que no tienes acceso a ello o que no tienes capacidad y tienes que ir aprendiendo a mejorar y trabajar eso, o sea, así de sencillo y poco a poco se irán corrigiendo tus problemas trabajando de manera relativa como siempre se hace e irás accediendo a posiciones nuevas. El problema es
partir de una posición en la que estás anteriorizado, en la que tienes compresión anterior, estás redondeado así, y pretender deprimir la escápula, es que no es tu posición natural. Tu posición natural ya es un poco anteriorizada, entonces es que obviamente vas a estar restringido en ciertos puntos, ¿no? Entonces yo creo que es algo lógico y tienes que dejar simplemente que te muevas desde la mano, gestionar el movimiento desde la mano y el resto del movimiento se va dando a raíz de... Y nada, después del posing, hasta aquí el vídeo, cabrones. Espero que os haya molado, nada, un poco improvisado porque honestamente tenía pensado grabar push. También improvisado, pero push. Y pues eso, los manerales, que yo honestamente creo que están muy guays y creo que les voy a poder sacar bastante partido. El único contra quizás que les veo es que no termina quizás como de alinearse bien con el cable porque está como el maneral aquí y como que el agarre como que está como un poco así. O sea, está como así y el maneral así, ¿sabes? No termina como de alinearse como el maneral con el agarre del maneral, no sé, es un poco raro eso, pero quitando eso, impoluto, o sea, honestamente impoluto, la verdad es que brutal. Y yo honestamente no noto la diferencia respecto al original de Prime, que está en el body, entiendo que es el original, el de Prime, el del body, pues no noto diferencia con respecto a ese, es que incluso la goma y tal, la noto muy similar, o sea, no diría a priori que hay ninguna diferencia, no sé, veremos a ver cuánto dura y veremos cómo evoluciona, pero de momento muy bien. Así que nada, espero que os haya molado, un saludo, aquí estoy quemado como si fuese un cangrejo y hasta luego.